Buenas tardes. En este video les explicaré acerca de cómo funciona el código como vector final sobre la interfaz de captura de datos generales de un alumno. Este código consiste en que genera principalmente una interfaz con la cual se pueden llegar a capturar datos generales de un alumno, que ya sea ingresando el ID, nombre, el apellido paterno, el materno, fecha de nacimiento y la calificación final. Ese interfaz lo que puede generar es que posee un menú que puede realizar los métodos de crear nuevo, abrir un archivo existente, guardar los datos ingresados y cerrar el programa. Así como también puede leerlos, también puede modificarlos e incluso borrarlos a voluntad. Bueno, seguiré explicando cómo funciona eso conforme les explico cómo va el código. El código en sí, la aplicación, la, la clase principal lo que hace es crear un nuevo alumno de nombre de objeto tipo alumno, que este posee las propiedades de ID, nombre string, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento y como entero calificación. Se crea un constructor vacío para evitar problemas de compatibilidad y por un constructor base que sería cómo funcionaría realmente el objeto. En ese caso, pues, cómo funciona el objeto, el programa pues no se estaría utilizando. En las primeras versiones se utiliza, pero en estas últimas no. Y se formulan los métodos getters para poder estar obteniendo la información del objeto cuando se vaya estando leyendo. Una vez creado el instanciado del objeto, se instancia o se crea una nueva interfaz, un objeto de tipo interfaz captura, y se manda a llamar con él ingresándole un alumno tipo alumno. La interfaz captura en sí es el punto fuerte del código, que lo que hace es crear un JFrame. Bueno, primeramente se definen los elementos utilizados en el código, que viene siendo un JFrame, los JLabels, que vienen siendo los textos utilizados, que vienen como el título utilizado, los mensajes que se utilizan a lo largo del código, un toolkit para andar trabajando, principalmente para transformar la imagen en el icono del sistema. Los paneles utilizados, que son los ubicados en cada una de las partes, o sea, los que tienen distintos colores en el código y ubicados en sus distintos layouts. Se definen también los textos utilizados para nombrar los campos respectivos de cada uno de esos textos. Se define la barra de menú y el menú en sí y las opciones que están dentro del menú. Se define el JCombo Box, que viene siendo el selector de archivos donde se desplegarían todos los archivos que están actualmente en el directorio que se está trabajando para guardar los objetos. Incluso también se define la ruta por defecto, donde se va a estar guardando el nombre por defecto y la extensión que vos estés utilizando a la hora de estar guardando los archivos. Incluso también se define la ruta inicial y también los arreglos de archivos, que estos más adelante se van a utilizar para poder generar el selector de archivos o los JComboBox. Así también se instancian los buffer writer y buffer readers, que son para estar guardando y leyendo los archivos de tipo celular. Recién es mandado a llamar el método de capturar desde la aplicación principal. Lo que hace es primeramente definir las propiedades del marco principal, que viene siendo primeramente establecer como que la operación por defecto de cerrado sea que no haga nada en el proceso. Se define el tamaño, la posición inicial y los tamaños por defecto que tiene el frame, aunque estos casi no se utilizan, ya que más adelante se verá por qué. Se establece como icono la imagen definida
anteriormente como icono, que viene siendo esta que está ingresada dentro del código. En este caso viene siendo como ese tipo computadora. Y se define el formato que he utilizado para en los textos que están ubicados tanto en el título como en los nombres de los campos de texto. Se le da el formato del color a los paneles y se aplica el formato en cada uno de los textos y los alinea en el centro de su respectivo posición. Además de que en el panel de los datos se está utilizando un grid layout que lo que hace es acomodar los elementos por filas y luego columnas, además también definiendo el espacio entre cada una de ellas de 1 a 2 píxeles. Una vez definido el formato, si es lo inicial, se manda a crear el JCombo Box, o sea, el selector de archivos, a través de inicializando el arreglo de archivos a través del método de archivo.listFiles, que lo que hace es mandar un arreglo de archivos que estén ubicados en la ruta del objeto que esté siendo seleccionado, que en este caso archivo viene siendo la ubicación del disco duro, materias proyecto. Una vez que inicializado la lista de elementos, se manda a llamar el método de actualizar lista, que este método consiste en verificarse que no existan objetos nulos y de generar el JCombo Box a través de los elementos que haya en el arreglo que recibe. Además de una vez, para evitar problemas de compatibilidad más adelante, a este nuevo JCombo Box arreglado, se le añade de una vez el método del Action Listener con el fin de que consiste, más adelante explicaremos, en leer los campos que estén ubicados en ese momento del objeto seleccionado. El método regresa un JCombo Box, que es el que es recibido a través del que he recibido en el JCombo Box llamado lista alumnos, el cual es de una vez iniciado, el cual no puede ser editado y se oculta desde primeras. Además, los elementos, los botones y el JCombo Box por defecto se ven agregados junto con los campos de texto y sus respectivos nombres, en orden conforme se van agregando con el grid layout. Se define igual el formato del color y las posiciones donde son agregados. Esto en la parte gráfica. Ahora, ya metiendo dentro del funcionamiento de cada uno de los elementos, el botón aceptar lo que hace es prácticamente mandar a cerrar la aplicación, no sin antes solicitar a través de un JOpaint si se desea guardar los cambios que se hayan realizado en los campos. En caso de que no, pues la aplicación se cerrará sin más, y en caso de que sí, pues se mandará a llamar el método guardar y pues se cerrará. Si cerramos este cuadro, pues no hará nada prácticamente. La opción de modificar lo que hace es, como al abrir, bueno, para explicar la opción de modificar, antes tengo que explicar la opción de abrir. En el menú, lo que hace abrir es prácticamente activar el selector de archivos y el botón de visualizar, que más adelante explicaré qué es, y vuelve que no sea posible editar los campos de texto con el fin de estar evitando así ediciones por error
o en cualquier momento. Además, como el Action Listener, como agregamos anteriormente el Action Listener al JCombo Box, lo que hace es que al momento de seleccionar alguno de los archivos que estén aquí ubicados, se mande a llamar el método de leer campos, que este consiste en generar en un archivo, un objeto tipo alumno temporal, y definir la ruta en la que se va a revisar, que viene siendo la ruta por defecto donde están guardados los archivos, y revisar de que existan archivos en esa ruta. Si no hay, pues se regresará un nulo y pues continuar el código. En caso de que sí haya, pues lo que hará es instanciar un nuevo buffer reader en, en la ruta seleccionada, que en este caso la ruta de esta vendría siendo la que está aquí ubicada en el JCombo Box, y generará y leerá cada uno de los campos guardados en el archivo, leerá cada una de las líneas de los campos y estará dándole valores a los campos de cada uno de estos en el código, conforme lo que vaya leyendo en el archivo. Una vez seteados los textos en cada uno de esos, se manda a cerrar el proceso del buffer reader y se regresa el alumno temporal. Que esto más adelante explicaremos por qué regresa un alumno cuando realmente ya está seteando el texto de los campos de texto. Bueno, ya he explicado el método de abrir. Es el método, el botón de modificar lo que hace es activar nuevo el poder estar editando los campos y hacer como se nombre, modificaciones a los campos. Una vez hecho las modificaciones necesarias, el botón de modificar cambia a ser el nombre de guardar, y este es lo que al darse a guardar, manda a llamar al método guardar para que se reemplace los archivos para que se reemplace la información que esté ubicada en cada uno de los campos. El método borrar pues prácticamente consiste en eliminar archivos. Manda a llamar el método eliminar, que el método eliminar aquí consiste en principalmente lo mismo: crear un nuevo archivo ubicado en la ruta por defecto. Esto, en cada uno de los métodos se crea la ruta por defecto, porque hay ciertos momentos en los que el archivo puede llegar a cambiar la ruta, y para evitar estar evitando problemas se instancia nuevamente en cada uno de ellos. Se crea una regla de archivos. Se crea una regla de archivos de igual como se hizo al momento de crear el JCombo Box con el método de .file list files. Y lo que hace es esto es desplegar un JCombo Box con los archivos guardados en esa ruta, donde nos indica que seleccionemos qué archivo es el que queremos eliminar. Y una vez seleccionado el archivo que queremos eliminar, lo que hace es mandarnos un diálogo de confirmación sobre si queremos o no realmente eliminar ese archivo. En caso de darle que sí, lo que hará es cerrar todo proceso que esté en ese momento activo, o sea, principalmente un buffer reader o un buffer writer, y a través de la ruta obtenida del archivo que seleccionemos en el JCombo Box, pues mandará a eliminar ese archivo. En caso de que sí se haya logrado eliminar, lo que hará es mandar a desplegar un JWPaint, un mensaje de diálogo diciendo que el archivo ha sido borrado. En caso contrario,
En el caso contrario, pues dirá que no pudo haber sido borrado y se mandará a instanciar el archivo de crear nuevo. Además de que si en el momento en el que en algún momento de ese proceso de estar eliminando el archivo se llega a producir un error, ya sea que no pudo eliminar, pues lo que hará es recibir esa excepción del error y imprimirá cuál fue el error que se ha dado. Se te hará el mensaje en la variable de texto, que es un JLabel, y a través del JLabel que será recibido por el método de aviso, que este método de aviso es parte de la clase de confirmación, que es prácticamente nada más instanciar una nueva interfaz diciendo de que el archivo es una nueva interfaz que consiste en desplegar solamente un cuadro con un mensaje. Hecho eso, la eliminación del archivo, el, el código, al igual que en el método guardar, lo que va a estar haciendo es de volver a hacer la inicialización del método, la inicialización del archivo y los datos, y eliminando el JCombo box del código, por así decirlo. Eliminando el JCombo box del panel, porque ya lo que hará nuevamente el código es crear otro nuevo JCombo box para con el fin de actualizar la lista de elementos que estén aquí, ya que al haber sido borrado pues seguirá apareciendo, pero como ya no existe esa ruta, pues no haría nada. Entonces lo que se hace es eliminar este JCombo box, crearlo nuevamente y volverlo a agregar al archivo a través del método acomodar, que consiste básicamente en eliminar que consiste principalmente en eliminar todos los elementos que están dentro del panel de campo y volverlos a agregar en orden. Bueno, siguiendo con los demás eh, elementos del archivo, pues lo que seguiría aquí sería el método de cerrar. Pues la opción de cerrar, lo único que hace pues, es prácticamente mandar a cerrar la aplicación, de estar seguro si se quiere eliminar la aplicación, pues al momento de darle que sí, pues se eliminaría la aplicación. Seguido de eso, en cada una de esas instancias de las opciones, lo que va a estar haciendo es ir agregando estos menú ítems, o sea, desde crear, desde nuevo, abrir, guardar y cerrar. Los irá agregando a un menú el cual es posteriormente agregado a un menú bar, y este menú bar es seteado dentro de la barra, dentro de la interfaz, que hace que aparezca la barra de menús aquí. Bueno, regresando un poquito, ahora explicaremos qué es lo que hace el método de crear nuevo, que es prácticamente lo que hace crear nuevo, es como reiniciar la aplicación de forma de que se setea todos los campos en blanco. Crear nuevos, lo único que hace es volver a habilitar la edición en cada uno de los campos y los vuelve, o sea, los deja en blanco como si para que no tuvieran nada. Y deshabilita los objetos y los JCombo blocks relacionados con edición de archivos o manipular esos archivos con fin de evitar fallas en el código. La opción de guardar lo que hará es tomar los datos que estén en el archivo, sea ingresando valores aleatorios, sea como nombres,
y fechas aleatorias. Lo que mandará a hacer es que ese es el método más extenso de todos. Es primeramente asegurarse de que la ruta que se utilizada en ese momento, o sea, la de archivo ubicada en la ubicación, exista. En caso de no existir, lo que hace es crear el directorio de esos archivos, que es prácticamente recomendado en el caso de la primera ejecución del código, es crear un nuevo objeto de primeras y guardarlo para poder seguir utilizando el código. Eso lo que hará hacer es leer el primer campo, obtener el primer campo obtenido leer la información que está en el campo de texto y lo convertirá a través de un integer parsing a entero y lo guardará en el archivo en la variable verifica. Esto lo que hace es mandar a llamar el método de verificar, que este consiste pues prácticamente leer en cada uno de los archivos que estén ubicados en la ruta si existe algún otro archivo que tenga el mismo ID que hayamos ingresado en el campo. En caso de darse que exista algún mismo archivo con tal ID, desplegará una opción un cuadro de diálogo que indicará que ya existe un archivo con ese ID y nos preguntan que si queremos reemplazarlo. En caso de reemplazarlo, pues mandará a llamar el método de reemplazar, que simplemente consiste a través de un buffer de writer reescribir los datos que hayan estado en ese archivo. Sí, o sea, una descripción absoluta sin verificaciones ni nada. En caso de que demos que no, pues nos tendremos que obviamente ingresar una nueva ID. En el dado caso de que sea eh, falso el valor regresado en verificar, pues lo que ahora haciendo es crear un nuevo archivo ubicado en la ruta por defecto con el nombre por defecto y sumándole como nombre el ID generado el ID que ya hemos ingresado al nombre del archivo. Y luego aparte de eso se le suma la extensión de qué tipo de archivo va a ser. Pues crear a través de un buffer de writer irá obteniendo la información de cada uno de los campos y los irá escribiendo en un archivo de texto. En un archivo de texto. Por ejemplo, si damos ya en guardar, habrá tomado estas rutas y habrá generado el nuevo archivo con los datos. Ahí. Una vez terminado de realizar la escritura, pues el proceso del buffer writer se es cerrado. Y igualmente, como vimos en el método de eliminar, lo que hará es volver a instanciar la lista de archivos para que se actualice automáticamente y aparezca en el archivo que hemos creado o eliminado. En este caso también de una vez podemos probar la opción de eliminar. Está seguro que se desea eliminar el archivo y el archivo ha sido borrado. Y como se puede ver, el archivo ya no se encuentra aquí, ni tampoco se encuentra en la JCombo Box. Bueno, habiendo explicado cómo funciona cada uno de los botones, bueno, quedaría uno pendiente, pero antes la interfaz en sí tiene un Windows Listener, que básicamente consiste en detectar alguna opción que se trabaje con el frame tal cual en sí, que es al momento de cerrarlo nos asegura de que nos manda una confirmación de que estamos seguros que si realmente queremos cerrar la aplicación, un mensaje de que asegura que sí se quiere salir, y pues en dado caso que sí, pues la aplicación finaliza. Ahora, de otro aspecto, el archivo posee
bueno, la aplicación en sí posee otra opción que viene siendo la opción de mostrar. El botón de mostrar corresponde al botón de visualizar, más que nada. ¿Qué es lo que hace? En el dado caso de que alguna otra interfaz esté activa, pues lo que hace es ocultarla y pues prácticamente cerrarla, despojarlo de los recursos utilizados en su ejecución. Y manda a llamar el método de visualizar. Que este visualizar recibe un parámetro de tipo alumno, pero que este es obtenido a través del valor que esté a través de la ruta que esté ubicada en el J como box. Se obtiene la ruta y le transforma un tipo string que es transformado a una ruta de alumno a través del método de leer alumno, que lo que hace leer alumno es prácticamente a través de un buffer reader obtener la información eh, de cada uno de las líneas de texto y las transforma en sus respectivas propiedades de enteros, string y otra vez. Hecho eso, regresa el alumno y es recibido como parámetro en el método de visualizar. Visualizar corresponde a un método de la clase de interfaz muestra, que esto es lo que genera, es una nueva interfaz en la que se generará un nuevo frame con las categorías, con una lista en forma de las categorías de las propiedades del objeto, con su ID, nombre, apellido, fecha de nacimiento y la calificación final. Bueno, este concepto pues prácticamente consiste en casi lo mismo, en propiedades similares, prácticamente iguales a los de la interfaz de captura, generando, definiendo igual el frame, el toolkit, el icono de la imagen, el panel de la cabecera, el título utilizado y pues un mensaje string. Este método, este método genera primeramente un arreglo de tipos string, que ese arreglo es recibido por un nuevo tipo de objeto, que en este caso sería un JList instanciado en objetos de tipo string. Esto, al crearlo, definimos que el método de la lista, o sea, en este caso viene siendo un JList. Le decimos que el tipo de selección por defecto de los archivos sea una selección simple, o sea, solamente se puede tener un elemento seleccionado. Y decimos que la selección inicial a hacer por defecto empiece en el índice 0. Después de haber hecho eso, se crea un JScrollPane, que esto, dado caso de que haya más elementos de los que estén en el frame, pues se cree una barra deslizable, ¿sí? Que se puede controlar pues deslizando la rueda de ratón. Hecho eso, se aplica igual el formato a la parte de la sección de los nombres, y se definen como variables finales los valores de las propiedades obtenidas a través del alumno que es recibido, o sea, obteniendo el valor en forma de string de cada uno de ellos. Esos valores son recibidos, bueno, esos valores generados como finales, lo que hará es generar a través de un list selectioner listener, que lo que hace es detectar cuando se haya seleccionado alguna de esas propiedades a través de un switch case, lo que hace, y en función del índice seleccionado, a través del método de .getSelectedIndex, es setear el mensaje que le corresponda al valor de la categoría seleccionada. Se le ingresa el formato utilizado
en la opción, se ingresa una división horizontal en el junto con un hot split pane, que lo que hace es generar esta división de los paneles y pues activa las opciones de que se puedan ocultar los respectivos cada uno de los lados. Aparte de que setea la coordenada por defecto o el espacio por defecto de donde se genera el divisor entre cada uno de ellos. Y se generan igual propiedades por defecto de ir agregando títulos, setear el icono, añadir los elementos estos al interfaz, generar un tamaño de posición de origen por defecto y de que en cada una de cuando se cierre pues se liberen los recursos utilizados en su ejecución. Y y este listener consiste en que cada vez que la ventana de la interfaz 2 es cerrada, lo que hará es remover el split pane que se ha agregado. Esto del remover el split pane es utilizado principalmente para estar actualizando cada vez que queramos visualizar los datos de otro alumno. Cada vez que tendremos que eso se tendrá que cerrar la aplicación para que se remueva el split pane y para que pueda llamar pueda mostrar los demás la información de los demás alumnos. Si no se hiciera esto, pues prácticamente lo que estaría haciendo es ir añadiendo cada uno de los split pane en la parte trasera. Se irá añadiendo, pero se estará mostrando en la parte de atrás. Es por eso que se debe cerrar cada vez cuando se quiera generar una nueva visualización. En cuestión, en cuestión de eso sería todo de lo que hace la ejecución de los botones. Pues nada más que al final se generaría a través del método pack se comprimiría todos los elementos en el tamaño mínimo posible. Y en eso consistiría prácticamente la interfaz.